cette chaîne, c'est la chaîne de Yuris. Y bueno, hoy les traigo un mensaje en español. Se titula Espíritu Santo, nuestro guía y consolador. ¿Quién es el Espíritu Santo? Primeramente vayamos a la Biblia, vayamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, y después oremos. Vayamos a Juan, capítulo 14, del versículo 15 al 17. Dice así la promesa del Espíritu Santo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y veamos rápido el versículo 26. Saltamos, dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra. Bendice la vida de cada una de las personas que me estén escuchando ahora, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, allí donde ellos están. Toca sus corazones a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Comencemos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús y, como muchos lo conocemos, la tercera persona de la Trinidad. El mundo, el mismo Jesús ya lo había dicho, no puede recibirle porque ni lo ve ni lo conoce, porque no lo entiende. Pero nosotros, sus hijos, que hemos creído en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos recibido por causa de la promesa que el mismo Señor nos dio, promesa cumplida después de su resurrección, y lo podemos ver en Juan 20:22. Vayamos un momento a Juan 20, versículo 22, cuando Jesús se aparece a los discípulos, dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí estaba la promesa. El Señor no nos iba a dejar solos. Él sabía que nosotros íbamos a tener una necesidad muy grande de alguien a nuestro lado para guiarnos y capacitarnos en todo momento, para andar firmes en Él y en su obra. Por eso le necesitamos. Refiriéndome al título que he puesto a este mensaje, que es el Espíritu Santo, que es guía y consolador, me voy a detener en la palabra consolador. Consolador viene del vocablo griego parakletos. Literalmente quiere decir alguien llamado al lado para ayudar. Me interesa mucho el significado que le da la Real Academia Española, la RAE, que significa alguien que anima, que conforta, que alivia la pena o de la aflicción de alguien, y muy similar al punto de vista bíblico, que significa fortalecedor, consejero, ayudador, abogado, aliado y amigo. Todo eso es el Espíritu Santo. Veamos dos ejemplos y vayamos a Romanos 8, capítulo 8 del versículo 9 al 11. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, refiriéndose Pablo, ¿no?, a nosotros los creyentes, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Está hablando de su Espíritu. Y veamos otra vez Romanos 8, pero el versículo 26, que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es que es amigo, que es ayudador, que es aliado. Nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Interesante. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. Gemidos son sonidos, ¿no? Sonidos que expresan dolor o expresan pena o expresan algún gozo. Son emociones. Y la palabra que dice indecibles, que realmente no se puede explicar.
Entonces, así el Espíritu intercede al Padre por nosotros con sonidos, con el ministerio del Espíritu Santo. Capacita a los creyentes para tener la vida y el poder de Jesucristo de manera creciente después de la muerte y la resurrección de Cristo. El Espíritu enfatiza la verdad. Jesús es la verdad y el Espíritu Santo es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Veamos un momento Juan, otra vez vayamos a Juan 14:26. Otra vez vayamos a Juan. Aquí 14:26 que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quiere decir que Él enseña, que Él nos guía y que Él incluso nos recuerda. Nos recuerda. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos ayudaría y Él es quien nos ayuda a nacer de nuevo para entender las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo se encuentra dentro de una persona, da la habilidad para tener entendimiento. Sin el Espíritu Santo, el más inteligente del universo puede ser ciego a las verdades espirituales. Si no dependemos de Él, no podemos entender plenamente su palabra. Veamos un momento Primera de Corintios. Veamos un momento Primera de Corintios, que está detrás de Romanos, por si estáis buscando allí en vuestras Biblias. Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 12 al 14. Dice así, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque Él es Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Hay personas que pueden entender la Biblia en parte, ¿no? Como una historia, como cuentos o como leyes a cumplir. Incluso lo había mencionado en el mensaje anterior. Sin embargo, el recibirla en nuestro corazón se hace real de una manera distinta y nos da vida. Para entender su palabra, la palabra del Señor, debemos aceptarla, obedecerla y vivirla. Y ahí está el reto, en vivirla, porque no podemos ser solamente oidores de su palabra, ¿no? Que escuchemos su palabra, sino también tenemos que ser hacedores. Y el ser hacedores es vivirla, ¿no? Practicarla. Entonces, el Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales y nuestro corazón a la verdad de Dios. Nos guía toda la verdad cuando buscamos y estudiamos y hará todo lo que Cristo hizo por nosotros mientras Él estuvo con sus discípulos. Él inspiró a los profetas y a los apóstoles. Él crea la comunión y lo podemos ver en Juan 14:23. Ahí mismo donde estamos desde un inicio, Juan 14:23, dice así, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama, ¿no? Vendremos y haremos morada con Él, dice el Señor. El Espíritu vive en cada uno de nosotros, glorifica a Cristo y nos convence también de culpa en cuanto a pecado. Nos capacita para distinguir entre la verdad y el error. Nos da poder y valor para testificar. Nos da dones, habilidades, desarrolla su fruto en los creyentes. Nos da el poder para hablar incluso en momentos difíciles. Veamos un momento Mateos, refiriéndonos a ello, el Evangelio de Mateos, Mateo el primero. Mateo 10 del 19 al 20. Mateo 10 del 19 al 20. Aquí se está hablando, ¿no? En cuanto a las persecuciones venideras. Dice el versículo 19, mas cuando os entreguen, está diciendo el Señor, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén, amén. El Espíritu Santo nos guía a interpretar las Escrituras de manera que otros la confirmen. Y veamos Primera de Juan, no estamos ya en el Evangelio de San Juan, sino en las epístolas Primera de Juan,
que está ante el Apocalipsis, prácticamente, Primera de Juan, y veamos el capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero bueno, lo dejamos solo en el versículo 1, que dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ese es casi el final. Tenemos que tener cuidado cuando ya aquí nos está advirtiendo Juan, andar con cuidado con los que interpretan de manera extraña. Puede ser causa de división. Si aún en aquellos tiempos el mismo Pablo se veía en la necesidad de escribir las cartas a las iglesias, a los hermanos, porque habían varios que habían salido, ¿no? con diversas doctrinas. ¿Qué nos sucederá en el día de hoy? Que has estado leyendo la palabra y habrás sentido que lo que estás leyendo te está impactando, como si esa palabra cobrase vida. Pues ese es el Espíritu Santo que está vivificando ese versículo para ti. Te está enseñando en ese momento a solas tú con Dios. Él nos revela qué promesa o qué versículo podamos usar para una ocasión especial. Incluso en algún momento que vemos en un hermano que esté pasando por un momento de gozo o de dolor también. Él nos guía y también usa a los maestros y a los predicadores para ayudarnos a interpretar las Escrituras. Nada viene de nosotros. Necesitamos dejar que Él obre en nuestras vidas con la palabra, escudriñando, y Él nos va a recordar todo lo que Cristo ha dicho. Veamos un momento Juan, ahora vamos al Evangelio de Juan. Veamos un momento Juan, capítulo 16, del 13 al 15. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Amén. El mismo Espíritu glorifica a Jesús. Este Evangelio de Juan es muy interesante porque es uno de los 4 evangelios, es el que nos da más información de Jesús, nos revela más de su ministerio y de su personalidad. Entonces les aconsejo leerlo un poco más a fondo. El Evangelio de Juan sirve a la iglesia y como una profunda declaración teológica de la verdad encarnada en Jesucristo. Nos revela de su Espíritu, de Jesús y de este mensaje para convencer a los incrédulos de que creyesen en el Señor. Fortalece los fundamentos de la fe a fin de que los creyentes sigan creyendo a pesar de las falsas enseñanzas y así entrar en comunión con el Padre. Termino diciendo, el Espíritu Santo de Dios nos guía, nos dirige, nos da vida, mora en nosotros, abre nuestros ojos espirituales. Es su presencia y es su verdadera esencia. Entonces, el Espíritu Santo viene y ministra, viene y reposa sobre tu vida una vez que recibes al Señor Jesucristo. Y te da la fuerza, te guía, te ayuda. Te ayuda a vivir esta vida en plenitud con nuestro Señor. Amén. Bueno, he terminado. Te doy gracias por escuchar este video. No te olvides de compartirlo. Y pues nada, nos vemos en el próximo. À la prochaine. À bientôt.